Buenos días, hermanos. Voy a predicar después de 1 año y medio, para lo cual les pido por favor que abran vuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 9 al 20. El anterior domingo se predicó el mismo capítulo, del versículo 1 al 8. Entonces, por favor, les pido que abran vuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 20. Voy a dar lectura de los versículos, para lo cual les pido por favor que me sigan en vuestras Biblias. Voy a predicar en Reina Valera 1960. Así empieza, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 11, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Les pido por favor que me acompañen en una pequeña oración, para lo cual en sus casas inclinen vuestros rostros y nos vamos a dirigir a nuestro Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu hermosa palabra, por tu sabiduría que nos diste en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que es tu palabra. Te pedimos, Señor, que me guíes para poder predicar de una manera adecuada, y líbrame del error, Señor, y así también a mis hermanos que están en sus casas, que les libres de cualquier distracción y que puedan también seguir tu palabra, y fortalécenos en lo que resta de esta semana para poder poner por obra tu bendita palabra. En el santo nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te oramos. Amén. Entonces, hermanos, les pido por favor que en sus Biblias busquen el versículo número 9. El versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice así, empieza: Yo, Juan. Yo, Juan. Juan, el apóstol amado del Señor Jesucristo. Sí, ese muchachito de más de 20 años, al cual llamó y lo hizo discípulo suyo. Juan, el que se recostó en su pecho de nuestro Señor en su última cena. Juan, el que se hizo cargo de la madre del Señor Jesucristo cuando éste murió. El mismo Juan. Juan, que también escribió el libro, el Evangelio según San Juan. Y dice: Yo, Juan, vuestro hermano. Los llama hermanos y nos llama hermanos a nosotros también. Pero la pregunta es: hermanos, ¿por qué? En el libro de Juan, capítulo 1, que escribió también él,
Pues dice que el Señor Jesucristo vino a lo suyo, del cielo obviamente, y dice que los suyos no le recibieron, en el versículo 11 del capítulo 1 de Juan. Y en el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nos llama hermanos, ¿no? Nos llama hermanos porque nosotros recibimos al Señor Jesucristo y creemos en su nombre. Tenemos la potestad, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y hemos sido engendrados por el mismo Espíritu de Dios a una nueva vida. Por eso es que nos llama hermanos, ¿no? Y a las iglesias de todos los tiempos. Y se presenta así: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Copartícipe, en la Nueva Versión Internacional dice compañero, un sinónimo socio. Entonces copartícipe, compañero, socio, ¿no? Pero socio, copartícipe ¿en qué? ¿En una empresa? ¿En ganancias? No, en tribulación, dice. Tribulación en el reino, en el versículo 9. Sufrimiento significa por el reino. Pero la pregunta es, ¿sufrimiento por qué? ¿Y por qué por el reino? Si nosotros vamos al capítulo 1 del libro de Juan, el Evangelio según San Juan, vemos que en el versículo 1 Juan escribe y dice: en el principio era el Verbo. Se refiere al Señor Jesucristo, la palabra encarnada de Dios. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, Él creó el universo, con todo lo que hay en Él. Creo que hace falta tener más fe para creer que el universo ha salido de la nada y la materia se ha creado de la nada, y que la materia, ¿no?, por casualidades de los millones de años, pues ha creado la vida. Y en la organización, ¿no?, que tiene la vida, muy compleja, de la nada, por casualidad, organización. Organización, destrucción, caos. Hay que tener más fe para creer en eso. Y la ciencia cada día más se acerca a creer que la vida orgánica, la vida inteligente, ¿no? Cuando los científicos ven la complejidad del DNA humano, la complejidad de todo el universo, pues se va dando cuenta de que definitivamente tiene que haber una inteligencia creadora detrás de todo este universo. Tiene que haber un intelecto superior que ha hecho todo. Y obviamente nosotros creemos por la palabra del Señor, como hemos leído en Juan, que Dios creó el universo, creó el mundo en el que habitamos y todo lo que hay dentro del mundo. Y fuera de él, obviamente. Y así como todo creador, inventor de algo o fabricante de algo, pues sabe cómo funciona lo que creó. Sabe cómo funciona lo que fabricó y pone el manual de instrucción, el manual de funciones de lo que inventó, de lo que creó. Y si uno no sigue este manual, pues va a ir en perjuicio del que lo utiliza o obviamente de la creación. Y así Dios nos creó y dio el manual desde Génesis, ¿no? Creó al hombre y a la mujer para que sean pareja. Creó la naturaleza para que ellos sean mayordomos de la naturaleza. Significa servidores mayores, administradores de la naturaleza. Pero sin embargo, vemos que el hombre cayó y la mujer y se separaron de Dios. No tomaron en cuenta a Dios. Y ahora vemos lo que es el mundo de hoy. Pues
Como dicen, cada cual hace lo que le parece, porque ahora todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. La moral es relativa. O sea, el matrimonio que Dios creó, el varón y la mujer que Dios creó, cuya principal función del matrimonio era la generación de especie, la procreación, obviamente también el compañerismo y dentro de ello también la satisfacción sexual, pero como primer objetivo era pues la generación de especie. Pero ahora vemos que nadie considera esto. Ya vemos uniones de varones con varones, mujeres con mujeres, que no van a poder procrear y quieren tener un matrimonio y luchan por tener un matrimonio. Igual vemos en la naturaleza, vemos la devastación prácticamente del hogar que el Señor nos ha dado, la naturaleza. Vemos cómo el hombre contamina el medio ambiente, vemos cómo el hombre seca los glaciares, vemos cómo el hombre contamina el agua, vemos cómo el hombre contamina la atmósfera. ¿Y todo por qué? Por mayor consumismo, para producir más, para tener más, para tener inclusive mucho más de lo que realmente el hombre necesita. Y está depredando la naturaleza. Comienza a introducirse a zonas silvestres, salvajes. Comienza a cazar animales que no están destinados para el consumo. Comienzan a desaparecer especies. Y esta última pandemia, ¿no? Hubo una en 1918. Esta pandemia, pero no tiene precedentes por su agresividad y su nivel de contagio que tiene este coronavirus 19, que se dice que ha salido, ¿no? Ya es una hipótesis la más cercana, de que ha sido producto de que han cazado, ¿no?, vivos, murciélagos, y los han juntado a pangolines. Y este virus, que es el murciélago es un hospedero natural de este virus al juntarse con el pangolín, pues infectó al pangolín y mutó. Y necesitaba esa mutación para poder infectar al hombre. Y ahora somos caldo de cultivo de estos virus, COVID-19. En otras palabras, este virus está utilizando al ser humano para reproducirse. Y lo único que nos queda es ver qué pasa, porque nadie puede hacer nada en el mundo. Ahorita no hay un tratamiento adecuado, no hay una vacuna, y lo único que nos espera es aprender a convivir con este virus letal. ¿Todo por qué? Porque el hombre no obedeció el diseño de Dios. Porque el hombre fue un mal administrador, un mal mayordomo de la naturaleza que le dio. Porque se metió a depredar animales que no son para el consumo. Y no era por necesidad, sino eran por lucro. Porque son animales exóticos, animales que solamente cierto tipo de estratos socioeconómicos altos pueden comprar. Y pasó lo que pasó, y estamos cosechando de nuestra desobediencia. Cosechamos de nuestra desobediencia en el matrimonio. En Europa uno ve ya carros de parejas, no hay carros familiares casi. Casi la mayoría poblacional es mayor de 60 años. Ahora la población mayor de 60 años está muriendo. No hemos hecho caso a Dios, hemos desobedecido a Dios. Ahora la pregunta es, ¿castigo de Dios? ¿Dios castigó? No, el hombre desobedeció. El hombre cosecha de su propio cultivo. No es culpa de Dios, es culpa del hombre. ¿Y cómo Dios llama a la desobediencia del hombre hacia su autoridad? Pecado. Pero esta palabra les resulta chinchosa a aquellos que no creen en Dios. Llaman pecado a todo, pero realmente la desobediencia a Dios es la que trae todo tipo de calamidad al hombre, desde Adán y Eva.
Y hay dos caminos cuando te hablan de Dios y su palabra. Un camino es arrepentirte. Y ese es el camino que sigue todo aquel que tiene el Espíritu de Dios. Y el otro camino es negar a Dios. Porque simplemente no te conviene. No te conviene aceptar a Dios ni su palabra. Y Juan también describe de esto. Dice así en Juan capítulo 3, versículo 19, dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No le conviene venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y no solamente no viene a la luz, sino que aborrece la luz. Por eso el Señor Jesucristo también en Juan capítulo 15, pues les dice a sus discípulos: si el mundo os aborrece, a sus mensajeros, si el mundo os aborrece, sabed que también a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y ahora vemos lo que significa decir: soy cristiano y Dios existe. Pues obviamente, la mayoría de personas, el camino ancho, pues te dirá ignorante, atrasado, obsoleto. Necesitas un bastón, eres débil, necesitas un bastón que se llama Dios para caminar por la vida. Ignorante, radical, fundamentalista, intolerante. Y es triste cuando inclusive seres queridos te dicen que eres un radical o te discriminan a causa de tu fe. Te aborrecen por tu fe. Ni qué decir en el trabajo, ni qué decir en la sociedad en general. Y más aún aquellos que no solamente niegan a Dios, sino que están en contra de Dios y de su palabra. Y eso es lo que pasaba en ese tiempo. Estamos hablando, regresemos por favor al primer capítulo de Juan. En el versículo 9 dice: y copartícipe y compañero vuestro en la tribulación en el reino, o sea, a causa del reino, y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan, ya habían pasado más de 60 años de lo que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, resucitó. Ya tenía más de 85 años, posiblemente, y estaba exiliado en una miserable isla que se llamaba Patmos. Medía de 16 por 10 kilómetros. Y ahí estaban los criminales que el Imperio Romano exiliaba. Estaba refundido en esa isla este anciano hermano nuestro, autor del Apocalipsis y del Evangelio de Juan. Dice que fue exiliado por el emperador Domiciano. Domiciano fue emperador de Roma más o menos entre el año 81 y 96 de la era cristiana. Y dice que este emperador, ¿no?, estableció de que se debía adorar a los césares como dioses, pero no muertos, sino en vida. Tanto así que construyeron 2 templos para la adoración al César. Uno estaba en Éfeso y otro estaba en Esmirna. Y Patmos estaba más o menos a 165 kilómetros de Asia Menor, de Éfeso. Y ahí estaba exiliado a Juan, el apóstol Juan. Y les dice compañeros a sus hermanos del sufrimiento. Porque también obviamente
los cristianos sufrían porque no podían aceptar adorar a otro Dios, sino únicamente al Señor Jesucristo, como Señor, Salvador y Rey. Y obviamente eran perseguidos, eran desposeídos, encarcelados y finalmente asesinados. Ahora no es así, pero hay algunos países en los cuales hay persecución y asesinato de cristianos. Es cierto que esto no aparece como el asesinato por cuestiones de minorías, ¿no? Se asesinan 100, 200 cristianos, de repente cristianos coptos en Egipto o en la India o en China, pues esto no aparece en los periódicos. Y también hay una violencia creciente contra aquellos que testifican en favor de Dios y de su palabra. Y lo vemos en cada momento. Y esto obviamente sucedía en ese tiempo a mayor escala y con mayor intensidad. Versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, dice Juan. En el día del Señor. Esta frase no se habla en ninguna parte del Nuevo Testamento más que en Apocalipsis. Antes de esta frase, que obviamente introdujo el apóstol Juan por revelación, hablaban del día del Señor y se refería al día domingo, el día en el que el Señor Jesucristo resucitó. Entonces los apóstoles y las iglesias guardaban el primer día de la semana en honor a este evento. Y ahora Juan le dice el día del Señor. La pregunta en esta cuarentena: ¿qué estás haciendo el día del Señor? Quizás hasta el mediodía, porque obviamente el día del Señor también Él lo estableció para que el hombre descanse de sus obras rutinarias, del trabajo. Pero hasta las 12 del día, pues es día del Señor, para el Señor exclusivamente. Quizá después del mediodía para almorzar, descansar y cambiar de repente de la rutina diaria, que eso también es importante. Pero en esta cuarentena, ¿qué estás haciendo domingos en la mañana? ¿Haciendo tu parrilla? ¿O estás participando del culto, gracias a la tecnología obviamente, en la iglesia que tú perteneces? Y vamos a ver esto de la importancia de la iglesia a la cual tú perteneces. No de otras iglesias a través de Zoom o a través de los medios tecnológicos, ¿no? Porque vamos a ver que Dios habla a las iglesias con nombre propio. Entonces seguimos en adelante. Dice acá en versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ya sabemos, hemos visto que Dios es creador del universo. Y Dios estará al final también de la historia del universo. Cuando venga la consumación y el juicio, también estará el Señor. No solamente es el alfa y el omega, sino es todo. A Él le pertenece todo. Yo soy el primero y el último, dice esta visión que se le presentó al apóstol Juan en Patmos. Y esta visión le ordena y le dice en el versículo 11 del capítulo 1 de Apocalipsis: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. 7 en la simbología judeo-cristiana significa la totalidad, el número perfecto, la totalidad de iglesias de ese tiempo y de todos los tiempos. Y los nombres de las iglesias son con nombre y apellido, igual que la iglesia a la cual nosotros asistimos, que es la iglesia presbiteriana Jesucristo Gracia Eterna, ¿no? Ubicada en Surco. Y tenemos miembros ahí, somos miembros de la iglesia y participamos de ministerios. Y según nuestro catecismo, la confesión de fe, pues en el acápite de lo que es la iglesia, el artículo 2 dice que no hay posibilidad de salvación fuera del contexto de la iglesia. Porque en la iglesia tú vas a participar de los medios de gracia. Y estos medios de gracia también sabemos por la palabra de Dios que es bautismo,
¿no? Santa Cena, oración, ¿no? Y la Escritura predicada. Y esto se da en el contexto de la iglesia. Ahora, si tú dices como cristiano, ¿no? Hay cristianos, obviamente, entre comillas, que dicen, yo no necesito de la iglesia. Yo con mi Biblia tengo suficiente. Esos son los cristianos sinatras, aquellos que viven el cristianismo a su manera, no a la manera bíblica. La manera bíblica dice, como vamos a ver en el versículo 12, dice que el apóstol Juan se volteó para atrás para ver qué era esa voz. No reconocía obviamente qué voz era. Y me volví, versículo 12, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies. Miren, en medio de los 7 candeleros, en el versículo 20 dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y Dios camina a través de las iglesias, iluminando las iglesias. Dios habla al hombre, pero en el contexto de iglesia. No le habla al hombre como ciertos profetas dicen que me habló Dios, me reveló y fundan sus propias iglesias. No, Dios le habla en el contexto de una iglesia cristiana bíblica. Y si tú no perteneces a una iglesia, o no estás bautizado, o no participas de la Santa Cena de una iglesia, simplemente muy en duda de que seas salvo, si lo estás haciendo voluntariamente. Con eso no estoy diciendo que el bautismo o la comunión salvan. No, no salva el bautismo ni la comunión. El quien salva es Jesucristo. Pero si Jesucristo es tu Señor, pues tú obedeces a tu Señor y haces lo que Él manda. Y eso es lo que pasa con el mundo, que es cristiano, entre comillas, de nombre, pero no conocen lo que Dios quiere de su vida, no conocen su palabra, pero son cristianos. Y los domingos juegan fútbol y toman cerveza y no pertenecen a una iglesia para rendirle culto a Dios. Recordemos que estos cristianos de este tiempo, justamente por no rendir culto a César, pues ponían en riesgo sus posesiones, sus familias, su vida, su salud, porque rendían culto al Dios verdadero, al que fue revelado por el Señor Jesucristo. Y el riesgo de esta tecnología es que puede crear cristianos conejos, cristianos que van de acá para allá, van saltando de iglesia en iglesia y finalmente no pertenecen a ninguna ni contribuyen con ninguna. Obviamente con sus dones y también con el mantenimiento de la iglesia. Versículo 13. Entonces dice que había un hombre semejante al Hijo del Hombre que caminaba entre los 7 candeleros. Pero el Hijo del Hombre está muy bien descrito en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Pero un gran poeta peruano, ¿no? César Vallejo, pues en una de sus poesías, creo que es Los Dados Eternos, pues dijo: Dios, si tú fueras hombre, serías mejor Dios. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que el Verbo se hizo carne y que el Verbo habitó entre nosotros. Y en el Antiguo Testamento describen a este hombre como un varón doliente, ¿no? Describen que este hombre, ¿no? Fue hecho para el dolor y que como manso cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Varón de dolores.
experimentado en quebranto. Dice sin atractivo para que no lo deseen. Él sufrió por ti, sufrió por mí, por amor, para redimirnos de nuestro pecado. Pero este varón que ahora lo conocemos como el Señor Jesucristo, amor y perdón, pues va a venir. Pero miren la descripción cómo va a venir. Ya no va a venir como un manso cordero, dispuesto a ser golpeado, abofeteado, escupido, masacrado, ¿no? Torturado, finalmente crucificado y muerto. Y antes de morir en la cruz, también burlado. Hasta echaron suerte sobre su única túnica. Pero ahora dice, va a venir ¿cómo? Versículo 13, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Eso significaba realeza. Hablemos de simbolismos. No quiere decir que Juan vio esto, sino lo que pasa es que Juan vio algo que no conocía, que no podría describir con palabras exactas. Si nosotros decimos es una mesa, es porque son 4 patas y es una superficie, y es parecido a una mesa, es una mesa. Pero él tuvo visión de cosas que trataba de decir cómo se parece a simbolismos. Y dice que era un vestimenta, como una vestimenta que llegaba hasta los pies. Eso habla de realeza, simboliza realeza. ¿Qué más? O sea, viene como rey. ¿Qué más? Dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Un cinto de oro. Esto habla de que viene a juzgar, viene a hacer juicio. El Todopoderoso viene a hacer juicio y tiene la autoridad. Ese cinto habla de autoridad, toda la autoridad. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. Nosotros no podemos de repente juzgar si no tenemos sabiduría. Obviamente el juez no solamente es un abogado que llegó a ser juez, sino es obviamente un abogado que es una persona muy sabia en cuanto a la administración de justicia. Por eso es que es juez. No podemos decir lamentablemente de todos esto. Pero si hablamos de Dios, va a ser un juez justo. Cana significa edad. Es como un amigo que me decía, un colega, que su padre le había dado consejos y lo había reprendido, exhortado, y un poco que no le hizo caso. Pero otro amigo le dijo a él, pero hazle caso pues a tu padre. Es más viejo, ha vivido más años que tú, ha estado en este mundo el doble que tú, es más viejo. Y es a lo que se refiere esto, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana. Significa sabiduría, edad, es eterno. Tiene la sabiduría de un ser eterno. Es justo en su juicio, justo, sabio. ¿Qué más dice? Sus ojos como la llama de fuego. Sus ojos como la llama de fuego. Y esto como la llama de fuego está en el versículo 23 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice así, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Os daré a cada uno según vuestras obras. Yo escudriño la mente, sabe qué cosa hay en la mente y sabe qué hay en el corazón. Él sabe de tus emociones, sabe de tus rencores, sabe de tus odios, sabe de tus pensamientos, de tus recuerdos, inclusive más que tú. Y en base a eso va a juzgar. Entonces alguien que tiene autoridad, alguien justo, sabio, y es alguien que nos conoce perfectamente. Nada se me escapa. ¿Qué más? Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto de los pies como de bronce bruñido tiene que ver con el Salmo 110, versículo 1. En el Salmo, y también el Señor Jesucristo lo menciona esto cuando se le acercan fariseos y les pregunta el Señor Jesucristo y les dice, ¿ustedes quiénes dicen que es Cristo, el Mesías? Y ellos le responden, es hijo de David. Y el Señor Jesucristo les dice, pero ¿cómo va a ser hijo de David si David mismo
le dice, el Señor, refiriéndose a Dios Padre, le dice a mi Señor, refiriéndose a Jesucristo. El Señor le dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos de estrado de tus pies. A eso se refiere, que todo el mundo al final de los tiempos vamos a resucitar. Los que creímos en el Señor Jesucristo y los que aborrecimos de Él. Y como el Señor Jesucristo dice, no hay aquel que diga, yo no creo en el Señor Jesucristo, pero tampoco estoy en contra de Él, porque en su Evangelio el Señor Jesucristo dice, o estás conmigo o estás en contra de mí, o recoges conmigo o desparramas. No hay que yo no recojo con el Señor y mantengo lo que tengo, no, estás desparramando tu vida. O estás conmigo o estás en contra de mí. Siéntate a mi diestra, le dice su Padre, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A eso se refiere. Y dice el 16, tenía en su diestra 7 estrellas, ¿no? Y el versículo 20 dice, las estrellas son los mensajeros que están en la diestra del Señor. El Señor cuida de sus mensajeros. Sus mensajeros pueden sufrir, pero el Señor los cuida al final, los protege de negar su Evangelio. Porque obviamente cuando hay pruebas muy duras, a veces uno duda. No, ellos seguramente estaban muy tentados a contemporizar con adorar al César. Pero Él les dice, mis mensajeros están en mi diestra, yo los cuido. Tiene en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El Señor Jesucristo dice, mejor les voy a leer en Juan, dice Juan capítulo 12, versículo 47 y 48, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que le ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y eso es a lo que se refiere, ¿no? El 16, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces cuando Juan vio esta imagen, no era el corderito, no era aquel que vino, varón de dolores, experimentado en quebranto, era uno que venía a dar el juicio final. Uno que venía a dar su merecido a todos aquellos que les había confiado la vida y que les había confiado la creación. Venía a pedir cuentas. Y obviamente todos somos pecadores, solo que algunos hemos creído en la muerte expiatoria de Cristo a favor de nuestros pecados y otros los han rechazado. Y como somos todos pecadores, pecamos, pues Juan también, como apóstol era pecador. No hay hombre que no sea pecado, que no tenga pecado en su vida. El Papa, la Madre Teresa de Calcuta, basta que respire y piense, tiene pecado. A excepción de Dios mismo, el Señor Jesucristo, sin pecado concebido. Y dice el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Obviamente, mira, te pongo en esta situación. Tú estás frente a un juez que tiene la autoridad de mandarte a la cárcel o soltarte. Y uno no está frente a un juez por gusto, es porque hiciste algo. Y si ese juez es sabio, justo, y te conoce perfectamente, exactamente lo que has hecho, te pones a temblar, obviamente. Te pones a temblar. Y si ese juez no solamente va a decidir de repente cárcel, sino va a decidir tu vida, el Señor Jesucristo decía, no teman a los que matan el cuerpo, más bien, y no pueden dañar el alma, más bien teman al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. De ese tipo de juicio se trata.
Él venía a hacer ese juicio. Él viene y va a venir a hacer ese juicio. Y esa es la imagen que captó perfectamente el apóstol Juan y cayó como muerto a sus pies, dice. Y es simple, ¿no? Si tú vas a enfrentar a un juez así, pues si eres perfecto, bien por ti, porque no te va a pasar absolutamente nada. Vas a ir al cielo. Pero si no eres perfecto, si tienes pecado, si tienes error, si has cometido errores en tu vida, pues no me gustaría estar en tus zapatos. Es como tener a Cristo en este tiempo de defensor, abogado, el que va a recibir el castigo por amor a ti, y cuando ya venga el Señor Jesucristo por segunda vez, ya no va a ser defensor tuyo, sino va a ser tu juez, y te va a dar lo que mereces. Es así. Tenemos tiempo hasta que Él venga por segunda vez. Y así, cuando cayó como muerto, Juan dice que Él le puso su diestra, versículo 17, puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Todo el mundo va a resucitar, como dice el Apocalipsis, y vamos a ver. Pero algunos serán juzgados y otros no necesitarán juicio, porque el juicio ya cayó en el Señor Jesucristo. Para eso vino. Para eso vino. Por eso es que cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque representaba nuestro pecado. Y cuando dijo: consumado es, lo hizo y expiró. Pero la muerte no le venció, resucitó y está a la diestra del Padre, esperando, como dice el Salmo 110:1, que Dios mismo ponga a sus enemigos por estrado de sus pies para que ejecute el juicio final. Y le ordena en el versículo 19 al apóstol y le dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, mis mensajeros. Los ángeles de las 7 iglesias, y vamos a ver en las predicaciones posteriores cómo ya el Señor Jesucristo habla a cada una iglesia de las 7. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y obviamente la pregunta que muchos hacen, ¿no?, es: ¿cuándo viene el Señor? ¿Cuándo viene el Señor? Ya han pasado casi 2000 años y el Señor no viene. Está tardando, será verdad. Pero miren lo que el Señor habla a través de la carta de 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor tiene paciencia. Estimado amigo, el Señor tiene paciencia. Por eso no es que demora, sino es porque es paciente contigo. No pierdas la oportunidad, porque dice que el Señor va a venir como ladrón a medianoche. Nadie lo va a esperar. Y dice el versículo 10 de 2 de Pedro, capítulo 3, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor les bendiga a cada uno en vuestros hogares, y que el Señor nos ayude en esta pandemia. Que tengan un bonito domingo. Amén. Vamos a terminar orando. Les pido por favor que inclinen vuestros rostros y vamos a dirigirnos a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este sacrificio que tú has hecho de enviar a tu amado Hijo, a tu creación, a lo tuyo vino,
Pero Señor, como tú dices en tu palabra, muchos no lo recibimos. Pero a todos los que los hemos recibido, a los que creemos en tu nombre, nos diste la potestad de ser llamados hijos tuyos. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que están dudando, que no te conocen, que tú les consueles en esta pandemia y permitas que te conozcan a través también, Señor, a veces del sufrimiento. Sabemos que el sufrimiento, Señor, es inherente al ser humano, pero es a causa de nuestro pecado. No es castigo tuyo en este tiempo. Tu juicio puede llegar en cualquier momento, Padre Santo. Pero en este tiempo sabemos que tú eres un Dios compasivo con nosotros. Tanto así que diste a tu amado Hijo para que muera en nuestro lugar. Te pedimos en esa compasión que tienes, que Señor consueles a todas las personas que están sufriendo en esta pandemia, a las personas que han perdido a un ser querido, que quizás no han podido tener la oportunidad de poderlo velar, de poder llorarlo con su familia, con sus amigos. Te pedimos que tú consueles a esa familia y también a los enfermos que están sufriendo soledad. Muchos de ellos están muriendo en soledad. Así también, Padre Santo, te pedimos por las familias más vulnerables, las personas que sufren hambre, las personas que tienen, Señor, necesidad de alimento, niños. Padre mío, provee, Señor, alimento para estas personas. Y también ablanda nuestro corazón para poder compartir, Señor, con las personas que más necesitan. Ponemos en tus manos las vidas y sobre todo, Señor, nuestra comprensión para poder haber entendido este mensaje que está en tu palabra. Siempre, Señor, orando en el precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un bonito domingo, hermanos, y que el Señor nos bendiga en el